Buenas tardes. ¿Ahora sí me escuchan todos? Sí. Ok. Bienvenidos al primer ciclo de clases de experimentos científicos para liceo. Desde Fundacit estamos muy agradados de que ustedes estén conectados el día de hoy con nosotros. Estamos 149 personas, 150 en este momento conectadas y vamos a iniciar con la actividad. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar mostrándoles el video del experimento y luego vamos a hacer la explicación de acuerdo al nivel que ustedes dan, que sería de media diversificada. La modalidad va a ser la siguiente. Presentamos el video, doy la explicación y vamos a las preguntas. Ustedes hacen las preguntas a través de la caja de mensajes. Ningún micrófono está activado para evitar que tengan interferencia. Si tienen una pregunta específica, pueden ir a la manito y levantarla y yo hago pausa y leo la pregunta que tengan en la caja de mensajes. ¿Entendido? Perfecto. Vamos a empezar a compartir. Ok. Iniciamos con el primer experimento que es sobre cromatografía. Para esto usamos hojas de espinaca. Lo primero que tenemos que hacer es picarlas bien chiquiticas y ponerlas en un mortero o cualquier elemento que tengan en su salón o en su aula. Sabemos que la idea es que ustedes pueden hacerlo con cualquier elemento que tengan. Lo pican bien pequeñito, le echan alcohol del normal que usamos para las heridas, lo trituramos suficientemente triturado para que puedan ver este líquido verde que sería la clorofila, ¿ok? Si lo ven ahí. Después la colamos, van a ver cómo va a pasar solamente el líquido verde que sería la clorofila. ¿Ok? Sacamos todo el líquido. Ahí lo vemos. Luego lo ponemos en un recipiente donde vamos a tener un papel absorbente. Puede ser cualquier papel absorbente. Tenemos que dejarlo de 15 a 20 minutos para que él pueda absorber todo el líquido. Pasa el tiempo, ustedes ven cómo va subiendo la absorción y él va a tener unas marcas de diferentes colores de acuerdo a la clorofila que se absorbe en ese momento o a los carotenos. ¿Okay? Vean que va desde el verde más oscuro hasta el naranja. Ya vamos a explicar por qué sucede eso. ¿Okay? Si lo ven, va desde el verde más oscuro hasta un tipo naranja. Okay. Aquí. ¿Hasta ahora alguna pregunta sobre esto? Vamos a ver. No ven nada. Los que no ven nada debe ser la conexión, porque aquí tenemos otros teléfonos conectados y ellos están viendo el video. Vamos a ver ahora la explicación. Ok. Lo que acaban de ver. A ver. No me deja hacer la transición. Ok. Lo que acaban de ver es cromatografía de pigmentos vegetales. En este caso sería de la clorofila. ¿Okay? Esto es un experimento tanto para biología como química de educación media. Los conceptos básicos de este experimento va desde lo que es la cromatografía, que tiene que ver con color y escribir, o literalmente sería mostrar el color de
ciertas sustancias y en la definición UPAC hablamos de un método físico de separación de componentes. Puede hacerse con cualquier tipo de componente, en este caso lo estamos haciendo con la clorofila. Tenemos dos fases, la fase estacionaria y la fase móvil. En la fase estacionaria es donde tenemos los componentes que se absorben en la celulosa o el papel de filtro o el papel absorbente. Y la fase móvil es la movilización de ese líquido que va subiendo gracias a que el alcohol que usamos asciende debido a la capilaridad del papel. Esa separación ocurre porque cada pigmento tiene distinta velocidad de avance según su capacidad de ser soluble. Aquí podemos ver la energía del color o los colores que observamos en cada tipo de separación. Tenemos las clorofilas que van de azul a rojo y se reflejan en verde, y los carotenoides que absorben azul y se reflejan en naranja amarillo. Por eso es que cuando ustedes vieron, iba desde un verde más oscuro hasta un naranja. ¿Okay? Los fundamentos físicos o químicos de esta separación. La capacidad de ser solubles, que tiene que ver con la solubilidad del alcohol, que viajará más lejos con el frente del solvente, la absorción, con la fuerza que el pigmento se pega a las fibras de la celulosa del papel, el peso molecular, las moléculas más grandes y pesadas tienden a desplazarse más lentamente a través de los poros, por eso es que los colores más oscuros se quedan abajo, y va avanzando del más oscuro al más clarito, porque las moléculas más grandes se van a quedar en la parte inferior. Y la capilaridad, que permite que el alcohol suba en contra de la gravedad. Si ustedes vieron, el papel absorbente se puso de forma vertical, paradito. El alcohol permite que esos colores o esa división de la clorofila vaya subiendo en contra de la gravedad por los microconductos del papel. ¿Ok? Ahora vamos a seguir. Ok, ahora sí, luego de este experimento y la explicación de los conceptos, ¿tienen algunas preguntas? Las pueden hacer por el chat de mensajes. Que si no podemos cromatografía. Sí, cromatografía del papel, exactamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Cuando nosotros picamos la espinaca, se puede realizar con otra planta verde. La clase queda grabada. Cualquier planta de color verde nos sirve. En este caso trajimos espinaca porque es de más fácil adquisición. Si ustedes le piden a sus muchachos cualquier planta de color verde, la pueden usar. Tienen que picarla bien pequeñita y echarle alcohol cuando la van a triturar o la van a moler, para que toda la clorofila salga en ese alcohol que se está... Ok. Dice la capilaridad, se refiere al líquido o al papel. Al papel. Capilaridad se refiere al papel. Ajá, puede ser pasto común. Con orégano. Puede realizarse con remolacha, pero ya no estaríamos viendo la clorofila. ¿Okay? El pasto. Si quisieran tener otro pigmento. Se puede hacer con cualquier tipo de pigmento. Recuerden que hablamos del color. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Tengo dos manos levantaditas. La clase va de 35 a 50 minutos. Todos los encuentros deben ser así. El alcohol que se usa para este experimento es el alcohol normal que tenemos en la casa para las heridas. Se puede hacer en ciencias naturales de primer año. Exactamente. Con repollo morado también podría ser, pero en el caso del repollo ya no se tritura, se tiene que cocinar. ¿Okay? Alcohol normal de que usamos en nuestro hogar para las heridas. Sí, El de 70%. El material digital y las diapositivas las pueden facilitar. Sí, ahorita se las paso por el grupo. Tengo todo eso en una carpeta comprimida. ¿El alcohol en qué momento se introduce? Cuando estamos triturando la planta.
solamente alcohol. Cuando lo hagan con repollo, se cocina con agua normal. Para física, trabajaré, ajá, perfecto. Otra molécula. Con cebolla morada, en ese caso, lo que es cebolla morada y repollo se tiene que cocinar para que salga el color. Perfecto. Preguntas para prelaboratorio, se las puedo mandar, no hay problema. No importa la cantidad de alcohol, no importa. ¿Qué tipo de papel absorbente? Cualquier tipo de papel absorbente, puede ser inclusive la servilleta que usamos absorbente en nuestro hogar, esa sirve. Liceo Ezequiel Zamora. Ok, me indican si podemos pasar al siguiente experimento. ¿Sí? Perfecto. Que sí. Vamos con el 2 de escape de oxígeno. Vamos a compartir pantalla. Vamos a pasar primero el video. Solo porque va a pasar Se lo traigo bien grande. para cerrar. Vamos a agrandar esta. Voy a ver la ventana que está. Ok. Este experimento se llama escape de oxígeno. ¿Sí se ve? ¿Sí lo muestra? Sí. Ok. Escape de oxígeno. ¿Qué usamos para este experimento? Lo podemos hacer con dos elementos, con papa o con hígado de res. En este caso lo hicimos con papa. Y usamos agua oxigenada. Vamos a picar los pedacitos de papa, los introducimos dentro del tubo de ensayo y agregamos agua oxigenada. ¿Cuál es la función de este experimento? La liberación de oxígeno en la reacción química. ¿Ok? ¿Cómo determinamos nosotros la liberación de oxígeno? En este caso, se introduce un papel, dependiendo de la liberación de oxígeno, en mayor o menor cantidad, el papel se va a encender. ¿Okay? En este caso, como ustedes observaron, no hubo una llama contundente, pero sí hubo una avivación del fuego que se observa ahí. Ok, si ven la efervescencia que produce la liberación de oxígeno, ¿okay? La liberación de oxígeno y la reacción de efervescencia en este experimento. Perfecto. Vamos ahora a darles la explicación. Ya para la cámara porque tengo problema. Esto será. Escape de oxígeno. ¿Sí sabes? Sí, lo veo. Ok. Ahora vamos a explicar el experimento en forma teórica. Estamos hablando de escape de oxígeno o estudio de la enzima de la catalasa en los tejidos vegetales. También les dije que podemos trabajar tejidos animales en el caso del hígado de res. Ambos experimentos van a hacer la misma reacción de efervescencia y liberación de oxígeno. Ahorita los vimos en tejidos vegetales, pero en su clase perfectamente pueden trabajarlo con hígado de res. Vamos a hablar primero de lo que es la catalasa. La catalasa es una enzima, una proteína con actividad catalítica, presente en órganos celulares llamados peroxisomas. Su función biológica es clave para la detoxificación celular o otras especies que son reactivas al oxígeno. ¿Cuál es su importancia celular? ¿Okay? El metabolismo produce peróxido de hidrógeno de forma natural, el cual es altamente citotóxico. Sin la catalasa, nuestras células y las de las plantas sufrirán daños estructurales severos e irreversibles. ¿Qué quiere decir eso? Que como nosotros producimos ese peróxido de hidrógeno que ustedes ven que se le está agregando a la papa, si nosotros no tuviéramos esa catalasa que produce esa reacción química, ese peróxido de hidrógeno que produce lo que haría era dañarnos nuestras células.
El escape de oxígeno produce una reacción química, que es una descomposición catalizada. ¿Cómo lo explicaríamos nosotros en el caso de química? Nosotros tenemos el primer compuesto, que sería peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que sería 2H2O2. Cuando se produce la reacción química, lo que él va a producir es agua pura y oxígeno. Ese oxígeno que nosotros vemos liberarse y esa agua pura que es la que va a quedar ahí en ese compuesto. El reactivo, peróxido de hidrógeno. Los productos que ella genera es agua limpia y oxígeno gaseoso puro. Y el rol de la catalasa, como ya lo habíamos dicho, es actuar disminuyendo la energía de activación y haciendo que la reacción ocurra en milisegundos en vez de días. O sea, la reacción va a ser inmediata en vez de hacer un proceso lento dentro de nuestro organismo o dentro de las células de los vegetales. La ruta experimental paso a paso. ¿Ok? Lo que observamos es que al introducir el elemento, ya sea, para salir de aquí y explicarles fuera de esto. No me sale. Ok, vamos a activar aquí. ¿Sí lo ves? Salí de la pantalla. Ok. Ahora sí. Lo que sucede y es que al introducir el agua oxigenada en las células de la papa o en las células del hígado, se produce esa reacción química inmediata y lo que va a hacer es la liberación de oxígeno y la producción de agua pura. Como explicaba en las diapositivas, eso ocurre normalmente en nuestro cuerpo. Lo que hace la catalasa es evitar que esa reacción química produzca daños en nuestro organismo. ¿Hay algunas preguntas respecto a este experimento? Bienvenidos, docente del Liceo Nacional. Asistencia. Ajá. ¿Alguna pregunta respecto a este experimento? En este experimento se puede explicar tranquilamente la parte de química y la parte de biología. El hígado de res contiene mayor cantidad de catalasa, por eso se dice hígado de res. Las cantidades, recuerden que vamos a trabajar con muchachos, o sea, pueden ser 2, 3 gramos, pero como vamos a trabajar con gran cantidad de muchachos, no lo vamos a poder pesar en el momento, de repente no tenemos las herramientas, y lo que estamos trabajando en este momento es algo que ustedes puedan hacer en su aula sin necesidad de que tengan muchos elementos a la mano. Recordemos cómo estamos ahorita en las escuelas, en los liceos, que no tenemos gran cantidad de herramientas. El hígado de cerdo también sirve, el hígado de pollo, con papa. El hígado de res, no, el hígado de res crudo, hígado de res o hígado de pollo crudo. Ajá, un pequeño ejemplo de cómo liberar oxígeno en agua oxigenada. El hígado es un pedazo como de 10 gramos, 10, 5 gramos. La papa es picada, pelamos y picamos la papa. El hígado de cerdo también sirve. Recuerden que el hígado tiene mayor cantidad de catalasa. Al momento de colocarlo ya debe ir cortado. Sí, claro. ¿Qué otro tubérculo que no sea papa se puede? Me están diciendo que yuca, pero recuerden que la yuca es mucho más dura para cortarla. ¿Okay? Y el pedazo tiene que ser recién pelado, recién cortado. Ok. Si yo rayo la yuca en mi casa, cuando yo llegue a hacer el experimento, ya ha perdido gran cantidad de líquido, gran cantidad de... Entonces, lo hacemos con papa, que lo podemos cortar en ese momento. Exactamente. Y la yuca también tiene almidón, pero es que es la dureza para nosotros como docentes cortar cada pedacito para 30 muchachos o dejarle un cuchillo a 30 muchachos. ¿Para qué se acerca el fuego al tubo de ensayo? Para constatar que hay liberación de oxígeno. A mayor liberación de oxígeno, se va a encender más el fuego que está ahí en ese papel. ¿Alguna otra pregunta que me tengan que hacer para pasar al siguiente experimento? ¿Podemos pasar? Perfecto. Vamos a pasar a la pega mágica.
Ok, este experimento se llama la pega mágica. ¿Ok? Para eso lo que vamos a utilizar es pega blanca normal. La puede traer nuestro alumno de su casa. Puede ser un envase más pequeño y vamos a usar colorantes vegetales de cualquier color. ¿Ya? Agregamos la pega. Agregamos el colorante. Recuerden que la pega es un coloide que tiene una capa tensora fuerte. ¿Cómo vamos a romper esa capa tensora? Con jabón líquido. Luego de agregar el colorante, vamos a agregar jabón líquido y van a ver cómo esa capa tensora se va rompiendo poco a poco y se va expandiendo el colorante dentro de la pega. ¿Okay? Es un experimento sencillo y divertido para ellos y ahorita les voy a dar la explicación teórica. ¿Okay? Ella se va expandiendo poco a poco, va creando algo visiblemente bonito y divertido para ellos y se les da su explicación científica de la actividad para que ellos sepan exactamente qué se está haciendo ahí, que aunque es divertido, es algo científicamente probable y que pueden enfocarse en distintas teorías científicas. ¿Okay? Ahora les voy a dar la explicación científica. Y vamos a la pega mágica. Que compartirlo aquí. Ok, ¿ya la ves? Sí, aquí sale. Ok. Estamos hablando de lo que es tensión superficial. Vamos a empezar con los conceptos claves de este experimento, que sería la cohesión, que son las fuerzas internas que mantienen unidas las moléculas del pegamento formando una red estable. Como les dije, el pegamento es un coloide bastante fuerte que difícilmente permite la interacción de otro elemento con él. Quiere decir que no se debería mezclar si no hay un agente externo. Cuando hablamos de tensión superficial, hablamos de una piel elástica en la superficie de todos los líquidos, causada por el desequilibrio de las fuerzas de la interfaz. Y la palabra tensoactivo significa que una sustancia, como en este caso el detergente, reduce la tensión al interferir con las uniones moleculares. No está compartiendo. ¿No está compartiendo? Vamos a ver de nuevo. Es que como no sale la... No me sale. Ok, si están viendo la pantalla compartida, ¿no? Ok, ya vamos a volverlo a poner. ¿Me avisan si la ven? ¿No? ¿No se ve? Sale nada. Ya va. Ya. Vamos a bajar. Vamos a cerrar todas las demás. Ya la 2 la trabajé. Vamos a ver. No me parece. Nada. Ok. Ahora sí que le Ya. cargo pantalla. Ya, ahora sí. Listo, ahora sí. Ok.
Les explicaba los conceptos claves, que sería la cohesión, la tensión superficial y los tensoactivos. Ahora vamos a hablar de la naturaleza antifipática del detergente. Imagínense el detergente como un gusanito. Se volvió a cerrar. Las grandas, sí. Vamos a trabajarlo entonces, vamos a trabajarlo así. Ajá. Sí. Sí, porque o sea, sí había salido, pero se volvió a cerrar, entonces. Se cierra. Ahora sí. Ya te digo. Sería aparecer aquí, mira, ¿sí? ¿Sí me sale? Ok, vamos a trabajarlo así y no lo vamos a abrir. Ok. Ya les hablé de los conceptos claves nuevamente y vamos a imaginarnos al jabón como un gusanito, ¿ok? El detergente posee una cabeza hidrófila, quiere decir que ama el agua, y una cola que repele el agua. Al entrar dentro del pegamento, las colas buscan aire o polímeros rompiendo la tensión superficial de forma explosiva y radial. Por eso es que ustedes ven ese agrandamiento de las gotas de colorante, porque de una vez rompe esa capa tensora y empieza a expandirse el color en busca de agua. ¿Okay? La química del pegamento. Aquí es donde nosotros iríamos a la parte de química. El pegamento es un acetato de polivinilo. ¿Okay? Un coloide también, hablamos del pegamento, que tiene partículas sólidas de polímeros suspendidas en una fase acuosa. ¿Qué quiere decir? Que son partículas sólidas en agua. Su alta viscosidad y su fuerte cohesión inicial permiten que los colorantes floten, que fue lo que vimos al principio del experimento, sirviendo de lienzo perfecto para observar un efecto de Marangioni, ¿okay? Que es cuando ellas se empiezan a expandir. Y aquí vemos lo que es la molécula del pegamento. ¿Okay? Eso lo pueden explicar a los muchachos en la clase. La conexión biológica de este experimento, podemos hablar de los ecosistemas, porque los insectos caminan sobre el agua gracias a la tensión superficial de cualquier líquido, en este caso del agua. Si ustedes ven, los insectos pueden caminar sobre el agua porque como son livianos, ellos pueden pasar sobre la superficie de la misma sin que se rompa la capa tensora. Si se agrega jabón o se contaminan las aguas, estos insectos no podrían hacer esa función de caminar sobre el agua. Ahora cuando hablamos de el sufursante pulmonar, evita que los alvéolos colapsen al respirar, permitiendo que respiremos sin esfuerzo. Esto sería otra función de la tensión superficial. ¿Okay? Vamos a cerrar. ¿Alguna pregunta? Me dice que sigue sin imagen. Yo la vi hasta Sí. ahorita. ¿Todos vieron la imagen? Todas la vimos completa. Bueno, ¿Alguna pregunta? que si esas láminas las envían al correo, sí. Bueno, La cantidad de gotas es libre. ¿Okay? Pueden echar 5, pueden echar 10 goticas de colorante, dependiendo del envase donde ellos van a llevar para agregar el pegamento. Okay. Sí, dicen que sí se vio gran parte y que se vio, Fuerza. se cerró, pero también se vio muy claro. Okay. La pregunta es... Esa tensión superficial no solo la pueden trabajar con pegamento, lo pueden hacer con leche, lo pueden hacer con líquido. Si lo van a hacer con agua, en vez del colorante pueden agregar pimienta, agregan el polvo de pimienta y al agregar el jabón líquido, ella se va a expandir. ¿Ok? Si lo van a echar, eso lo van a hacer con leche, agregan el colorante y ese jabón líquido también se puede hacer que se expanda el colorante. Ok, en caso de compartir por correo, tienen que pasar el correo al grupo para poder enviarle la información al material. Ok, ¿alguna otra pregunta? No tiene coloide, es un coloide. Recuerden que la leche es un coloide, el pegamento es un coloide. Ah, ok, perfecto. Chévere. Entonces yo escribo ahora al grupo y ustedes me mandan el correo personalmente a mí, yo les paso la información. ¿Okay? Perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Podemos pasar al siguiente experimento?
porque se movió hace rato que no veía. Ok, seguimos con el siguiente experimento. Vamos a abrirlo. Desnaturalización de la leche. Vamos a compartírselos. Ok. Aquí estamos viendo un experimento sobre la desnaturalización de la leche. Nosotros conocemos este experimento o conocemos este procedimiento cuando vamos a hacer yogur o vamos a hacer queso. ¿Okay? Vamos a usar leche líquida normal y vamos a usar vinagre, también podemos usar limón. ¿Okay? Vamos a agregarlo, vamos a tapar el recipiente y vamos a agitar. Lo podemos hacer en cualquier recipiente y en vez de agitarlo, nosotros podemos removerlo con una varita removedora. Tenemos que esperar unos momentos y se va a ver una separación entre lo que es el suero de la leche y la parte de la proteína de la leche. Recuerden que en el video de repente no se ve tan claramente esa separación, pero si ustedes observan la parte inferior, se ve más oscura y se va separando. Cuando lo vamos a agregar a un tubo de ensayo, si ven las partículas que van quedando pegadas en el embudo, ¿okay? Ahí ya está la separación de lo que es el suero de la leche y lo que es la proteína de la leche. Ese procedimiento se hace para hacer queso. Estamos haciendo una separación de mezclas. ¿Ok? Ok. Vamos a irnos a la parte teórica ahora. Compartir la parte teórica. Ok, ¿todos la ven? ¿Sí? La química de la leche. Ese procedimiento se llama desnaturalización proteica o cambios del pH. Como ya les expliqué, se hace con leche líquida normal y ya puede ser vinagre o limón. Vamos a irnos a los fundamentos teóricos. La parte de qué es un coloide. Como habíamos hablado de la pega, que es un coloide, les dije que la leche también es un coloide, que es una mezcla donde las partículas son insolubles. En este caso sería la caseína, y están suspendidas en un medio líquido, que en este caso sería el agua, y están mantenidas por una repulsión electrostática. Las proteínas se agrupan en esferas llamadas micelas, que son cargas negativas en una superficie que evitan que se unan y se precipiten. Cuando las separamos, si ustedes ven las partículas, esas partículas insolubles son la caseína, y lo que se queda líquido, un color más claro, que sería el agua, ese sería el suero, o lo que llaman suero de leche. ¿Okay? El punto clave es el pH. Cuando el pH de la caseína es nula, las fuerzas de repulsión desaparecen, permitiendo que las proteínas se agreguen y formen el cuajo. Tiene que ser en un punto clave de pH de 4.6. Pueden usar también medidores de pH cuando estén haciendo esta actividad y ellos también van a ver el pH que se está marcando ahí cuando ya se hace la desnaturalización proteica. Cuando se hace la desnaturalización proteica hay una pérdida de estructura. ¿Qué quiere decir eso? La proteína pierde su estructura terciaria y secundaria y empieza a modificarse el entorno químico, se hace una ruptura de puentes de hidrógenos y se hace una exposición de hidrófobos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros observamos esas partículas separadas que son como unos redonditos o unos pedacitos de blancos que nosotros cuando vamos a hacer el queso los unimos o los apretamos para que se forme el queso. Pero si ustedes ven, son partículas redonditas que se van separando del líquido. ¿Okay? ¿Cuáles son los agentes de desnaturalización? El ácido. En este caso, el ácido que estamos usando es el vinagre, pero podemos usar perfectamente el limón.
Y eso se usa en la elaboración del queso como estamos mencionando anteriormente. ¿Qué otro agente puede hacer desnaturalización de algún elemento? El calor. Cuando nosotros cocinamos un huevo, ese huevo se desnaturaliza, aumentando la energía cinética y rompe los enlaces y empieza a desnaturalizarse, ¿ok? El alcohol. El alcohol interfiere con las interacciones hidrofóbicas en el caso de la desinfección de heridas. ¿Ok? Solubilidad del pH. La curva que vemos aquí en este muestra cómo la caseína precipita al acercarse a su punto isoeléctrico, que era lo que le decía. Cuando llegamos a 4.6, que es el punto de pH de partida para empezar la desnaturalización, de ahí en adelante empezamos a ver la división entre la proteína y el líquido, que sería el suero de la leche. ¿Ok? ¿Dónde se aplica esta desnaturalización? En la producción de queso en la industria, en la biotecnología para la purificación de proteínas y en la gastronomía cuando van a clarificar caldos o crear texturas de alta cocina. ¿Ok? Esta es la ciencia detrás de lo cotidiano. Nosotros podemos enseñarle a los muchachos con todo este proceso que detrás de todo lo que es cotidiano para ellos, más que todos en los que viven en zonas alejadas, donde sí tienen de repente producción de queso, porque no todos están aquí en San Cristóbal, no todos están tengo gente conectada de Caracas, hay gente que está en el interior, y el niño vive este proceso, pero él no sabe qué hay detrás del proceso cotidiano de la elaboración de queso, de la elaboración de yogur, no sabe absolutamente nada de eso, simplemente lo hace porque es algo aprendido en su hogar. ¿Okay? Ahora vamos a las preguntas. ¿Qué tipo de leche usamos? Compré leche normal, pasteurizada, pero es la que puedan tener en su hogar. Pues recuerden que eso se lo pedimos a los muchachos y la que ellos vayan a llegar. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. ¿Otra pregunta? En química, claro que puedo usar ese experimento. Estamos hablando de coloides. La leche en polvo no es recomendable. Lo que pasa es que si la llevan disuelta no va a ser el mismo procedimiento. Temperatura ambiente, ahí no le aplicamos calor. Sí, se está apagando. Si queremos hacerlo en el área de matemática, entonces ya trabajaríamos con unidades de medida y ya lo pesaríamos, ya usaríamos cantidad. Las cantidades, recuerden que las cantidades son de acuerdo a lo que ellos nos lleven. Si tienen el instrumento pueden medir el pH como les dije. Sí, les dije que podemos aplicar limón o vinagre. Ambos son ácidos y ambos van a hacer procedimiento. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Ok. Vamos al siguiente experimento. Pero es en internet. Vamos a extracción del ADN. Ok. Este experimento es la extracción del ADN en la fruta. ¿Okay? Lo vamos a hacer en el cambur. En este caso usamos cambur, usamos alcohol. Vamos a triturar el cambur, pedacito de cambur. Lo trituramos. Le agregamos agua. Le agregamos sal, suficiente sal. Le agregamos jabón líquido.
Lo mezclamos bien. Vamos a colar ese líquido. Fíjense que lo estamos haciendo en una servilleta común, con elementos que los niños pueden llevar, los muchachos pueden llevar. Colamos todo ese líquido. ¿Okay? Agregamos alcohol. El alcohol tiene que estar frío. Traten de que el alcohol lo puedan meter en la nevera un rato. Lo dejamos reposar y van a ver las fibras de ADN que se ven ahí, el ADN del cambur. ¿Okay? Son fibras de ADN del cambur. Ahora vamos a hacer la explicación. Ok. En este caso, extracción del ADN. Lo pueden explicar tanto en química como en biología de bachillerato. Vamos a ver los fundamentos teóricos, que sería qué es el ADN, eso es lo principal, porque eso es lo que los muchachos van a observar. Y el ADN es una molécula que contiene las instrucciones genéticas de todos los seres vivos. En este caso, vamos a trabajar con el cambur, ¿okay? Pero recuerden que si lo van a hacer de nosotros, los seres humanos, pueden hacerlo con un hisopo y que el muchacho use el hisopo y lo pase por el interior de su boca, y eso es lo que va a agregar en el alcohol frío que está ahí. Y va a ver la molécula de ADN de nosotros los seres humanos. En este caso lo estoy explicando con cambur porque de repente es más visible. ¿Qué es lo que vemos con el ADN en el cambur? Lo primero que vimos fue la membrana celular, la membrana plasmática y la membrana nuclear. ¿Okay? ¿Cuáles son los fundamentos químicos? En el caso de explicarlo en la parte de química. Los fundamentos químicos del detergente, que actúa como un agente de lisis que disuelve membranas que contiene grasa y libera el ADN del núcleo. La sal, los iones de sodio, neutralizan las cargas negativas del ADN, ayudando a que las hebras se agrupen. Y el alcohol frío, como el ADN es insoluble en el alcohol, al añadirlo frío, el ADN precipita y se vuelve visible a los humanos. Ok, vamos a cerrar aquí. Dejar de compartir. ¿Tienen alguna pregunta? Okay. Este sería el último experimento por hoy. Me gustaría que, si tienen alguna pregunta respecto a esto, la escribieran en el buzón de mensajes. Sí se puede ver el microscopio, claro que sí. Okay. El video no se pudo ver bien. Es que la conexión de internet está deficiente. Sí, recuerden que les expliqué que el alcohol tiene que ser frío porque no se disuelve en alcohol natural. Se puede usar otra fruta, lo pueden hacer con manzana. ¿Qué porcentaje de alcohol? El alcohol normal que nosotros usamos para desinfectar las heridas. Se harán experimentos de física, se harán experimentos de matemática, se harán experimentos de astronomía. ¿Okay? Recuerden que esta es la primera clase. Son 5 clases de experimentos para que ustedes puedan tener algunas herramientas extra para poder trabajar con los muchachos sin muchos materiales, sin muchos instrumentos que sabemos que en las aulas no los tenemos en este momento. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? El certificado por correo luego de que respondan unas preguntas finales de cada taller. O sea, se van a hacer un cuestionario final, se responde, y a esas personas que responden el cuestionario es que se les va a enviar un certificado.
Sí, sabemos que no tenemos materiales ni en los laboratorios, ni... Entonces, la idea es que podamos trabajar con ellos y explicarles los conceptos básicos, pero con experimentos, porque nosotros hemos ido a las escuelas y entonces llevamos los experimentos y ellos, no, es que nosotros nunca hacemos experimentos, vemos solamente clases en la pizarra y nosotros como docentes lo entendemos, pero hay que buscar la manera de... Dice que, ¿qué podemos hacer si estamos conectados y se va el fluido eléctrico? Esta clase queda grabada. Se le ¿Ok? pasa por Se le va a mandar el link por YouTube. Y además, yo les voy a pasar ahorita todo lo que son los videos y las presentaciones que ya vieron por aquí. El cuestionario se les va a enviar por el grupo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, muchas gracias. Botellas de té, Donde no tienen, no leí. donde no tenemos materiales, cosas así. La idea es que los muchachos lleven los materiales para que puedan trabajar en el aula. El cuestionario final. Al final de los 5 talleres tiene el cuestionario. ¿Ok? ¿Cómo es la asistencia? Esta clase queda grabada y da un historial de los conectados. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar presente. El último experimento se llama el ADN de la fruta. Hasta luego, muchas ¿Ok? gracias. Hasta luego, muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima clase.